Bien, amados hermanos, continuamos con el mensaje de la iglesia en Tiatira, Apocalipsis capítulo 2, del verso 18 en adelante, bajo el tema guardaos del sincretismo religioso. Dios nos está hablando, amado hermano, amado amigo que nos escucha, para que nosotros cambiemos muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestras congregaciones, en nuestra vida espiritual y en todo lo que nosotros hacemos para la gloria del Señor. En el mensaje anterior estuvimos compartiendo la información acerca de lo que es el sincretismo religioso, que es cuando tratamos de conciliar doctrinas paganas con el cristianismo. Hacemos lo que se llama un sincretismo religioso, una unión de dos cosas que originalmente no pertenecían la una con la otra, con el fin de agradar no a Dios, sino a los oyentes. También estuvimos compartiendo acerca de un suceso que sucedió en el libro de primer libro de Samuel, en el capítulo 6, dimos lectura del verso 1 al verso 15, cuando los filisteos habían tomado el arca de Dios, del pueblo de Dios, y lo tuvieron con ellos un gran tiempo, creo que fue unos 3 meses si no me equivoco, y comenzó a caer maldición sobre los filisteos. Comenzaron a salirle tumores por todo su cuerpo y tuvieron una invasión de ratas que destruían todo su siembra, sus cultivos. Vino a venir maldición, la mano de Dios cayó sobre los filisteos y los filisteos comenzaron a entender de que la mano de Dios había caído sobre ellos, porque ellos habían tomado el arca de Dios, el arca de Jehová, del pueblo de Israel. Y ellos comenzaron a hacer preguntas: ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a devolver esta arca hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo de Israel? Y se le ocurrió a los filisteos crear un carro nuevo. Construyeron lo que nosotros conocemos como un tipo de carreta, ¿no? Y para ahí colocar el arca de Dios, tipo de la presencia de Dios, y devolverlo. Utilizaron 2 vacas en las cuales no se le había puesto yugo y devolvieron el arca. Ellos dijeron: si estas vacas van rumbo a Bet-Semes y van hacia allá sin apartarse ni a diestra ni a siniestra, vamos a entender que la mano de Dios vino sobre nosotros por esta causa. Mas si no, entenderemos que no era mano de Dios, sino que pasó por accidente. Todas estas cuestiones de los tumores, etc. Entonces leímos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 15 en adelante, del 1 al 15, y vimos cuando ellos hicieron el carro, montaron el arca hasta que llegó hacia Bet-Semes, donde se encontraban el pueblo de Israel trabajando allí en los cultivos, y allí llegó el arca del Señor, y fue de esa manera que ellos recibieron el arca de Jehová nuevamente. Eso también compartimos, que en este pasaje nos muestra y nos enseña que lo que es de Dios, como hablamos anteriormente, no se cambia ni se modifica. O sea que hagamos las cosas como Dios nos ha dicho en su palabra y nos irá bien. ¿Ve? Si hacemos las cosas conforme Dios lo estableció, nos va a ir bien. Mas si hacemos las cosas a nuestro antojo, no nos va a ir bien. Y eso lo vamos a ver con el ejemplo que también ya compartimos en el video anterior, que el pueblo de Israel como que le gustó este asunto de hacer
un carro nuevo para transportar el arca de Dios, que es tipo de la presencia de Dios, cada vez que ellos se movían de un lugar a otro. Porque recuerde que el pueblo de Israel en este entonces no tenía un templo, vamos a decir, permanente. Tenían lo que se llamaba el tabernáculo, y cada vez que se movían de un pueblo a otro tenían que desmontar el tabernáculo, ¿verdad? Era como un tipo de tienda de campaña, había que desmontarlo, había que cargar el arca. Entonces había unas instrucciones de cómo era que se transportaba el templo de Dios cada vez que la Shekinah de Jehová se movía, o sea, la nube de Jehová. Cuando la Shekinah de Jehová se movía de un lugar, ellos entendían que Dios quería que ellos se moviesen a otro lugar, hasta donde Dios dijera. Y había que desmontar el arca del pacto también, cargarla. Habían hombres escogidos de Dios. Habían hombres santificados para este oficio. Eran levitas, sacerdotes que se santificaban, vivían en santidad, en consagración, y eran los únicos que podían tocar el arca de Jehová. Nadie inmundo podría tocar esa arca. Y aunque fuese israelita, y aunque fuese hebreo, si no pertenecía a la casa sacerdotal, no tenían autorización para tocarla. Solamente lo de la casa de Leví, los de la casa del sacerdocio, eran los únicos que podían tomar esa arca sobre sus hombros y transportarla al lugar que Dios quería. Pero parece que al pueblo de Israel le gustó la idea, era mucho más cómoda, ¿no? Hacer un carro, poner el arca, 2 vacas y vámonos. Entonces, pero a Dios no le agradó tal cosa. Por eso que vemos la consecuencia de la muerte de Usa en el capítulo 13 del libro de Crónicas. Cuando leímos también, compartimos eso en el video anterior, cuando dimos lectura en el libro de Crónicas capítulo 13, dimos lectura del verso 1 al 13, lo que le pasó a Usa por tocar el arca de Jehová. Porque, ¿qué sucede? Que el pueblo de Israel, cuando el rey David convoca al pueblo para hacer una gran fiesta, porque el arca estaba en medio de ellos, había momentos que se habían olvidado de que el arca de Dios estaba en medio de su pueblo. El pueblo se había enfriado, entonces David convoca al pueblo a que trajesen el arca de Jehová. Y en vez de traer el arca de Jehová sobre los hombros de aquellos hombres levitas consagrados para el ministerio, se acordaron de la idea de los filisteos. Vamos a hacer un carro nuevo, le ponemos 2 bueyes y ahí que los bueyes vayan llevando el arca de Jehová. Muy cómodo, ¿verdad? Y nosotros como creyentes queremos también acomodar el evangelio. Y es algo que es muy grave, muy peligroso. Por eso es que estamos en la condición que estamos espiritualmente. Necesitamos volver a los principios del evangelio conforme a la palabra de Dios, para que no suframos las consecuencias que sufrió el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que cuando iba aquellos 2 bueyes en el primer libro de Crónicas 13, del 1 al 13, dice que los bueyes tropezaron y el arca de Jehová se iba deslizando y se iba a caer, y viene Usa y pone sus manos para detener el arca para que no se cayese y se rompiera, porque era lo más sagrado del templo de Jehová, el arca del pacto. Y Usa salvó aquella arca para que no se cayese allí y se hiciera pedazo. Pero dice la Biblia que murió instantáneamente Usa por tocar el arca de Jehová. O sea que el no hacer las cosas conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra trae juicio de Dios, trae muerte de parte de Dios. Por eso es necesario que nosotros, todo lo que hagamos, amado pastor, lo hagamos conforme a la palabra de Dios, para que luego no suframos
las consecuencias. Por eso que en Apocalipsis 2 hemos tratado este mensaje, guardado del sincretismo religioso, que es el mensaje a la iglesia de Tiatira, la iglesia del sacrificio continuo. O sea, llevaba el nombre de una iglesia que practicaba un sacrificio continuo, cuando en realidad el sacrificio perfecto de Jesús fue obrado en la cruz del Calvario una vez y por todas. No hay que volver a los sacrificios, sino a la obediencia, porque Dios quiere obediencia y no sacrificio. Lo tremendo es que la palabra de Dios nos dice claramente, ahí en Crónicas, que el rey David consultó este asunto con los líderes del pueblo de Israel, con los sacerdotes, con los levitas, con todos aquellos hombres que se consagraban para el servicio a Dios. David no era sacerdote, David no era profeta, David no era levita, ni siquiera era de la tribu de Judá, y por eso es que David, siendo rey, respetando a los líderes, los que eran responsables, los consulta y los llama y le dice: ¿qué haremos? ¿Cómo vamos a hacer para transportar el arca de donde está, para traerla acá y celebrar de que tenemos el arca, la presencia de Dios? Pero ¿qué sucede? Que David consulta a los líderes religiosos, mas los líderes religiosos no hicieron conforme a la voluntad de Dios. No lo hicieron como Dios los estableció, sino que lo hicieron a su manera. Y no solamente a la manera de ellos, sino a la manera de los filisteos, del pueblo pagano, idólatra y enemigo de Dios. Que fue lo que leímos también en 1 Samuel capítulo 6. Lo increíble fue que David consultó a estos hombres que se suponían que eran los capacitados para tomar una decisión prudente, una decisión sabia, ¿verdad? Y contundente, mas no hicieron conforme a la voluntad del Dios Todopoderoso. Y como toda mala decisión tiene malas consecuencias, Dios advierte primero y da instrucciones acerca de cómo Él quiere que las cosas se lleven a cabo. Nosotros tenemos un gran manual que nos dice cómo es que Dios quiere que las cosas se lleven a cabo. Hay que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Tenemos que huir del sincretismo religioso. Tenemos que deshacernos de todas aquellas cosas que hemos traído del mundo pagano para hacerlo un sincretismo con la iglesia del Señor. Por eso es que la condición espiritual de la iglesia de hoy no es la misma condición espiritual de la iglesia del siglo XIX, del siglo XX, donde estaba el Espíritu Santo moviéndose con poder y gran gloria. La presencia de Dios se dejaba sentir de una manera especial. Él quiere que las cosas se lleven a cabo conforme Él lo estableció. Seamos sabios, seamos prudentes. No seamos como los líderes de Israel que tomaron malas decisiones. Y por eso que vino la muerte a Usa. Y pasaron muchas cosas que no eran del agrado de Dios. Dios siempre, amado hermano, comunica a sus líderes su voluntad a través de su palabra, a través de experiencias personales que Dios nos da, y nos hace a nosotros los líderes, los pastores, los ministros, responsables. Por esa razón, el Señor, cuando le habla a la iglesia de Tiatira, se dirige al ángel de la iglesia, se dirige al pastor de la iglesia. Por eso, cuando le dice al apóstol Juan, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, o sea, al mensajero, al pastor de la iglesia, dile: yo conozco tus obras, conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, tu mejoría. O sea, porque tus obras postreras son mejores que las primeras, le dicen, ¿verdad? Dios conocía todas esas cosas cuando se dirige a la iglesia de Tiatira.
Eso está en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 19. Yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, yo conozco todo lo que tú has hecho. Pero, le dice en el verso 20, tengo contra ti unas pocas cosas que no son buenas. Tengo contra ti unas pocas cosas, dice el Señor. El Señor le advierte y nos da la oportunidad de arrepentirnos y de hacer las cosas conforme Él lo establece en su palabra. Pero muchas veces hacemos como el pueblo de Israel, lo que acabamos de leer en el primer libro de Crónicas, capítulo 13, del 1 al 13. Y hacemos caso omiso a la voz de Dios. En una ocasión Dios le dijo al pueblo de Israel estas palabras. Dios le dijo a través del profeta: paraos en los caminos, o sea, detente. Le dijo: procurad cuál es la senda antigua. ¿Sabe cómo dice en el original? La senda perpetua, no dice antigua, porque antiguo de entender como que pasa de moda, pero el original no dice la senda antigua, dice procurar la senda perpetua, dice, y andad por ella. Mas el pueblo respondiendo dijo: no andaremos. Imagínense cómo el pueblo se rebela contra su creador. Y a veces nosotros, sabiendo las cosas, sabiendo las verdades, la realidad, hacemos como el pueblo de Israel. El Señor nos dice: paraos en los caminos y procurad cuál es la senda perpetua, y nosotros, y dice, y andad por ella, le dice el Señor a la iglesia. Pero hacemos como el pueblo de Israel, decimos: no andaremos. También Dios nos invita a nosotros de igual manera que a ellos, y muchas veces decimos las mismas palabras. Una de las cosas que Dios tenía en contra de la iglesia de Tiatira es lo que dice el verso 20: tengo contra ti unas pocas cosas que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profeta, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de los sacrificados a los ídolos. Increíble. Aparte de toda esta situación, hay una líder en la iglesia del Señor que el Señor la llama a Jezabel. Toleras a esa mujer, dice, toleras a esa mujer llamada Jezabel, que se dice ser profetisa, pero no es profetisa. Y si es profetisa, será del anticristo, de Satanás, porque de Dios no era. Dios no la reconoce como profeta. ¿Sabe que en las iglesias nuestras hay muchos que profetas de hoy? Son profetas, no sé de qué tipo de profetas, porque ni la palabra de Dios conocen. Y salen con cuanto disparate ahí: yo siento, yo siento, yo siento. Y el profeta de Dios nunca dice yo siento, sino el verdadero profeta de Dios dice: así ha dicho Jehová, así dice el Señor. Eso de siento, yo siento aquí, yo siento allá, eso no es señal de ser profeta de Dios. Tengamos mucho cuidado con estas cosas. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, o sea, la trata de Jezabel el Señor a esa mujer, que dice ser profeta, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar, o sea, prostituirse, y no solamente a prostituirse, sino que también a comer cosas sacrificadas a los ídolos, o sea, los demonios. Eso es lo que leímos en Hechos capítulo 15, verso 29. Dice la Biblia que el que sacrifica a los santos, a los ídolos, a los demonios sacrifican.
Te puedes verificar eso en Hechos 15, verso 29 en adelante, y Romanos 1, 21 al 32. La palabra fornicación es una palabra que tiene un significado bien particular y bien importante en el griego. La palabra fornicación viene del verbo griego porni. Porni. Es de ahí donde viene la palabra porno o pornografía. La palabra porno y porni significa prostituirse, etcétera, etcétera. Son una persona cuando participa de sexo libre, Dios le llama fornicación. O sea, sexo libre me refiero cuando no hay una unión legal, un casamiento, un matrimonio. Ya cuando participa del sexo libre, se le llama fornicación, que significa prostitución. O sea, se están prostituyendo. No hay diferencia entre ese tipo de persona y la mujer que vive de la prostitución, que cobra, ¿verdad?, dinero por el servicio del sexo. También en el sentido espiritual, la palabra fornicación se refiere a la infidelidad de uno, ¿verdad?, hacia Dios. Cuando usted es infiel a Dios a través de la idolatría, por ejemplo, eso se le llama fornicación. Cuando uno, en vez de orar a Dios, cuando uno, en vez de adorar a Dios, alabar a Dios, servirle a Dios, y sirve a otra criatura, llámese como se llame, se le conoce como idolatría. Y eso es un tipo de fornicación, eso es un tipo de prostitución. Se está prostituyendo con otro Dios porque estamos llamados a servirle solo al Dios Todopoderoso. Pues es necesario que abandonemos la idolatría para que así no caigamos en la fornicación espiritual. Aunque parezca cosa insignificante para muchos, para Dios no lo es. Lo tremendo es que el pastor de la iglesia de Tiatira tenía el conocimiento de lo que estaba sucediendo en su iglesia, pero dice que lo toleraba, lo ignoraba, lo pasaba por alto. Y así pasa muchas veces en nuestras congregaciones. Sabemos de qué está fallando la iglesia, nuestros líderes, etcétera, etcétera, pero toleramos muchas cosas. Pasamos por alto, lo ignoramos. Por eso el Señor le dice: pero tengo contra ti unas pocas cosas que toleras a esa mujer. Pasa por alto, lo ignora, te hace partícipe con ella. Así que no nos conviene a nosotros, pastores, a tolerar el pecado dentro de la iglesia, porque si toleramos al pecado, nos hacemos partícipes de él. Eso es necesario que exhortemos a tiempo y fuera de tiempo, redarguyamos al pueblo, a la iglesia del Señor. No nos conviene tolerar. Y no es que seamos perfectos, porque aquí nadie es perfecto, pero sí estamos buscando la santidad, sí estamos procurando perfeccionarnos más, limpiarnos más. La Biblia dice que el que esté limpio, límpiese más, ¿verdad? Entonces somos llamados ¿a qué? A entrar en una santificación, una purificación constante de pureza y de limpieza. No es que seamos perfectos, no es que estemos completos, pero sí vamos avanzando porque queremos cumplir con la palabra del Señor que dice: sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. O sea, si el Señor lo demanda es porque es posible. En Filipenses, como dijo el apóstol Pablo, dice: no es que estemos completos, no es que seamos perfectos, pero prosigo, dice Pablo, prosigo adelante.
prosigo por alcanzarlo, dice Pablo. Ahí lo puede encontrar en Filipenses capítulo 3, verso 12 en adelante. Puede buscar ese pasaje bíblico. O sea, Pablo consideraba que él no era perfecto, pero dice, pero prosigo porque quiero lograrlo. Y de una forma de lograrlo es persistiendo en ello. Así que todo lo que somos inteligente, esto mismo sintamos, dice ahí en el versículo 15. Porque a santificación nos llamó el Señor, dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. A santificación nos llamó el Señor. Y sin santidad nadie verá al Señor. Eso es necesario, la santidad. Eso está en el libro, la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A veces nosotros, como líderes espirituales, tenemos a adoptar medios. A veces tendemos más bien a adoptar medios y métodos con el fin de beneficiar a la obra de Dios. Métodos y otros medios seculares. O sea, la intención es buena, como fue la intención de USA. La intención fue buena, pero la intención no fue suficiente. Hay que hacer la voluntad de Dios. En realidad, tratamos de beneficiar la obra de Dios, pero en realidad se hace para complacer al pueblo y no a Dios. Si nosotros tratamos de buscar medios seculares, métodos, sistemas para supuestamente beneficiar la obra, estamos agradando al pueblo, mas no estamos agradando a Dios. Y es menester que usted y yo agrademos al Señor. Nuestro compromiso no es con el hombre, nuestro compromiso no es con la iglesia, nuestro compromiso es con Dios, que es el que nos llamó. Si queremos bendición, manifestación genuina de Dios Todopoderoso, el método más eficaz, más eficiente, es el cumplir conforme a la palabra de Dios. Y esto incluye varias cosas. Incluye consagración, integridad, santidad y búsqueda genuina de Dios. Y esto solo se obtiene a través de varios ejercicios que hay que ejercer, lo cual también la iglesia se ha olvidado. Los ejercicios de ayuno, de oración y el conocer y vivir la palabra de Dios. Ese es el método que usted y yo, amado amigo, amado hermano, amado pastor, ese es el método que la iglesia del Señor debe de utilizar. El método del ayuno, el método de la oración, el método de la consagración, el del conocer y vivir la palabra de Dios. Ese es el método bíblico del cual Dios se agrada. Otro ejemplo que quiero compartir como un sincretismo en la iglesia del Señor. Yo tuve una experiencia cuando mis hijos eran pequeños. Yo recuerdo que la iglesia del Señor en la cual yo pertenecía utilizaban pantomima, payasos para entretener a los niños en los cultos de niños. Imagínese usted. Yo personalmente no me gustaba la idea, pero no lo criticaba porque yo dije, bueno, quizá a mí no me guste, pero quizá le funcione a otros hermanos. Yo no decía nada y yo era diácono de la congregación. Cuando venían los cultos de campaña de niños que traían pantomimas y traían payasos a la iglesia del Señor, yo recuerdo que mis niños, yo tenía que salirme de la congregación
porque ellos comenzaban a llorar y a llorar y a llorar y como que se asustaban, entraban en pánico. Entonces yo lo que hacía que tomaba a mis niños y yo me salía de la congregación hasta que terminara toda esa presentación de payaso, de pantomimas y todo ese tipo de cosas. Entonces para mí no era de bendición, para mis niños tampoco era de bendición. Pero vuelvo y le digo, yo no lo criticaba porque quizás soy yo, quizás son mis niños. Pero para mi sorpresa, cuando yo me salía de la congregación, yo notaba que otros padres tenían el mismo problema. Pero lo más que me sorprendió a mí, que los niños que lloraban, que se asustaban, los niños que no eran bendecidos, eran niños de padres que eran líderes cristianos de buen testimonio, los líderes que siempre estaban en los ayunos, en la oración, en los retiros, que eran hombres que buscaban a Dios en espíritu y en verdad. Y ahí yo pude analizar una cosa y yo dije, bueno, esto como que no concuerda, aquí hay algo raro, extraño. ¿Por qué los niños nuestros, de los que buscamos a Dios en espíritu y en verdad, que estamos en los ayunos, en la consagración, en los retiros, en las campañas, siendo trabajo personal, son los niños que están llorando más? Sin embargo, los niños que están allí gozándose eran los niños de los hermanitos que nunca estaban en los ayunos, que nunca estaban mucho menos en los cultos de oración. Entonces yo pude entender algo ahí. O sea, que eso sí se sentían cómodos. ¿No le da eso a usted algún tipo de luz? Pero que tampoco dije nada y yo comencé, amado hermano, a orar y ayunar, pidiéndole a Dios que me guiara por qué sucedían estas cosas. Y para mi sorpresa, un día en ayuno y en oración, retirado con el Señor, Dios me dio una revelación acerca de lo que era la pantomima y acerca de lo que era el payaso, que no eran cosas de Dios, sino que eran cosas del diablo, eran cosas diabólicas. Entonces Dios puso en mi corazón que no era algo bueno, que era algo promovido por Satanás. Y cuando yo comencé a buscar, a indagar más en información, me encuentro con una gran sorpresa. En una de las enciclopedias, que hoy en día no recuerdo el nombre de la enciclopedia, me encontré acerca de una obra teatral del siglo XIV. Se habla de la pantomime. Entonces, la pantomima surge de una obra teatral del siglo XIV de Roma que se llamó El Infierno Divino. ¿Ok? Se llamó en latín El Infierno Divino. Yo estoy leyendo esa información en una enciclopedia. Y ahí aparecía la palabra pantomima. Y la pantomima en el idioma latín tiene un significado particular. ¿Sabe lo que significa pantomima? Pantomima significa uno que imita demonios. Y yo dije, wow, increíble. Entonces todo esto concuerda. ¿Por qué se le llamó uno que imita demonios pantomima? Porque era de una obra de teatro del siglo XIV que se le llamó El Infierno Divino. Imagínense. Entonces, primero, el infierno no es divino, para comenzar. El infierno no es divino. Y entonces la palabra pantomima significa del latín uno que imita demonio. Así lo decía. Yo me quedé bien espantado porque después que leí toda esa información, había un dibujo, una foto de un arlequino. Porque de ahí que proviene esa palabra pantomima. La pantomima es una palabra que deriva de lo que se llama harlequín, un arlequino. Esa es la palabra que apareció en latín, arlequino, que significa uno que imita demonios. Y un arlequino, para muchos cristianos que no saben, porque muchos de ellos tienen de esos arlequinos en su casa, un arlequino es una carita blanca
que muchas veces ustedes ven las paredes de los hogares y que lo tienen en la sala. Es una carita blanca, pintada de blanca, con una sombra negra aquí como mascara y con una lagrimita aquí. Esa lagrimita que se hacen muchos por ahí con tatuaje. Esa carita se llama un arlequino en el latín, lo que se llama harlequin en inglés. Y eso significa uno que imita demonio. Y de ahí proviene la pantomima, porque la pantomima en el griego es pando. Pando significa todo, pando, mimic, uno que imita todo. Imita todo, o sea, no imita al Espíritu Santo, sino a todo. Pero lo curioso de este arlequino, que era lo mismo que una pantomima, yo me di cuenta que estaba vestido de una ropa cuadriculada, tenía una espada y tenía una bandeja en su mano, y en la bandeja tenía comida para ofrecérsela a las ranas, a los sapos, o sea, símbolo de inmundicia. Y de ahí que proviene la evolución hasta lo que conocemos hoy en día como el payaso. Todo proviene de la misma línea: arlequino, pantomima y los payasos. Y lamentablemente la Iglesia del Señor está usando ese sistema, lo que dicen ser Iglesia del Señor, para adorar a Dios. Se pintan la carita de blanca, apagan las luces, o sea, en tinieblas, en oscuridad, y se ponen unos guantecitos blancos para que se miren todas las mímicas que se está haciendo. Mas sin embargo están adorando al Señor, usted ve. O sea, estamos practicando lo que se conoce un sincretismo religioso. Estamos tratando de conciliar doctrinas del paganismo, del ocultismo, de la hechicería, de la brujería, al servicio de nuestro Dios. Y por eso es que yo siempre he dicho, ¿cómo es posible que la Iglesia del Señor no se dé cuenta de dónde viene, de dónde proviene todas estas cosas? Lo hemos tomado como parte del servicio, pero no es parte del servicio. No hemos aprendido a hacer diferencia entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y entre lo profano. Hemos caído en ese pecado de la iglesia de Tiatira. Hemos tolerado a esa mujer. Ese es lo que yo quería compartir contigo. Lo interesante es que la pantomima, amado hermano, es una evolución de arlequín, del latín arlequino, uno que imita demonios. Ahí se los dejo para que usted pueda buscar más referencias al respecto. Este personaje se originó en una obra teatral desarrollada en Roma bajo el nombre del Inferno Divino en el siglo XIV, como ya le informé. Eso es lo que está sucediendo en la iglesia del Señor. Así se encontraba la iglesia de Tiatira. El Señor la estaba llamando al arrepentimiento, pero no querían arrepentirse de su fornicación, según Apocalipsis capítulo 2, verso 21. Yo espero que usted, amado pastor, amado amigo, amado compañero, que no haga oído sordo a lo que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia en esta tarde, en este día. Es necesario que reconsideremos y nos arrepintamos de todas estas cosas. Arrepentíos, la llamó al arrepentimiento, pero no querían. El Señor nos advierte acerca de los juicios que vendría sobre los desobedientes si no se arrepienten. Dice el capítulo 2, verso 22. He aquí, dice el 21, y le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Estamos hablando de una prostitución espiritual. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos, dice, verso 23,
los heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. En conclusión de este mensaje, guardado del sincretismo religioso, en conclusión dice el Señor, aquel remanente que todavía se mantiene fiel, dice: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. O sea, en medio de la iglesia de Tiatira, afortunadamente hay un remanente que sabe estas cosas. A esa iglesia el Señor le dice en esta hora: pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, y cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, esta palabra, pero lo que tenéis, esta doctrina, pero lo que tenéis, esta verdad, retenedlo hasta que yo venga. Dice el Señor: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. A esa iglesia fiel, a ese remanente fiel, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. O sea, la vamos a dirigir, la vamos a regir con vara no flexible, sino con vara de hierro, vara no flexible. Dice: y serán quebradas, como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Gloria al Señor. Amado hermano, amado amigo, amado pastor, concluyo con estas palabras: reciba el mensaje del Señor, porque el tiempo se está acercando. Es tiempo de volver a las primeras obras. Es tiempo de volver a la sana doctrina. Es tiempo de volver a los mandamientos del Señor, conforme a su palabra, y no conforme a nuestros caprichos, no conforme a nuestras ideas, no conforme a nuestros antojos, sino conforme a la voluntad de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios me lo bendiga.